La otra vez los experimentos que pasaron a la barrera no pasan. Inhiben a las dos cosas, no le inhiben. ¿Cierto? Entonces cualquier AINE simplemente tiene que decir si es no selectivo o es selectivo. Una más. Hay uno que está al medio, por ahí no. Hay una cosa que tenemos que decir porque prácticamente es lo fisiológico. Entonces, lo primero que vamos a conversar es lo que básicamente es fisiológico. Llegamos todos. Rápidamente y después regresamos a ver la patología. En las células, los fosfolípidos están degradados por la fertilidad hacia el sustrato del ácido. Entonces ahí va a actuar la ciclooxigenasa 1. Entonces en una primera parte, todos hemos visto que se forman prostaglandina que y después se forma H. Pero en la formación de la prostaglandina que cicliza, o sea, hay una parte de ciclo, ¿ya? Pero para que se forme la H2 intervienen peróxidos. ¿Me explico? O sea que la enzima tiene dos partes. Una que primero cicliza, y la otra por acción de peróxidos la convierte en lo que conocemos como la H2. Esa es la función de la PUS. Depende de dónde haya actuado. Ahí queda. Y entonces proporciona el sustrato. ¿Qué es? Por eso es un intermediario. Ese sustrato depende de dónde está. Si es la plaqueta, por acción todos de sintetasa será pues sintetasa de tromboxano, ¿me explico, no? Sintetasa de prostaciclina. Depende. Entonces, por ejemplo, en la plaqueta, esa COX le permite formar el tromboxano 2, que le va a servir para que se agregue la plaquetita, ¿no es cierto? Pero si vemos en los vasos, sobre todo, se forma la prostaciclina, prostaglandina, ¿no es cierto? Y su función es causar vasodilatación, ya vamos a ver adelante otras cosas. En el estómago es la E, básicamente. Entonces la entrada es vasodilatación. Y en el sistema nervioso, en las vías del dolor, están presentes la prostaglandina 1 en forma constitutiva y permite que se libere la sustancia T o glutamato y lleva y conduce el dolor. ¿Ya? Entonces, si vamos a considerar como funciones fisiológicas, tendremos, allá señorita, ¿cómo está allá? No, acá, si las consideramos como funciones fisiológicas, entonces, diremos, están listas para la agregación plaquetaria. En los vasos dilatan. Entonces, aparte de que dilatan el vaso, por ejemplo, en el riñón, en la aferente del riñón, tienen que dilatar. Cuando esto se corta, se cierra el vasito. Entonces el riñón sufre insuficiencia. ¿Sí? Eso le va a pasar cuando apliquemos los medicamentos. En el estómago, esa vasodilatación hace que aumente el moco protector de la mucosa y bicarbonato. Por eso son fisiológicos tan protectores. Y ahí es la fase de peróxidos, funciona con peróxidos, pero en poca cantidad, suficiente para que la cosa funcione fisiológicamente. Y acá en el sistema nervioso central permite que lleven parte de los estímulos dolorosos. En la primera recambio de neuronas, ahí está la sustancia P y pasa.
Muy bien, eso es normal. Ahora vamos a la parte que nos interesa. Cuando ocurre una inflamación, puede ser por un traumatismo, por algún tipo de lesión, una quemadura, puede ser por infecciones. La cuestión es que aquí hay un daño. No vamos a decir todos los nombres, pero se secretan unas sustancias que evidencian el daño. ¿Ya? Entonces, ya vimos con ustedes que una de las células cercanas es los mastocitos. Los mastocitos inmediatamente liberan su histamina y producen vasodilatación por aumento del óxido nítrico, lo habíamos visto, y aumenta la permeabilidad. Se separan las células y pasa. Esto es rápido, rápido. Esta es la primera vez. Este aumento de permeabilidad favorece que lleguen también células, pero ¿no es cierto? Vamos a la clase y lleguen células al ciclo y todo eso. Ya sabrán las manifestaciones de inflamación. Pero los macrófagos se activan también, que son las células centinelas. Entonces producen lo que conocemos interleucinas 1, 6 factores de necrosis tumoral. Estas sustancias van a las células y por una parte permiten que ingrese el calcio. Entonces, cuando hay la interacción con su receptor, uno de los primeros cambios es que aumenta el calcio. Al aumentar este calcio, como siempre hemos dicho, el calcio, dos bracitos, ¿no? Dijimos, los agarra los granitos y los pega a las membranas, ¿no? Básicamente siempre hemos hecho eso. Entonces, este calcio permite que la fosfolipasa 2 se acerque a donde están los fosfolípidos de membrana. El fosfolípido tiene el colesterol, un ácido, y en la posición 2 tiene el ácido araquidónico. Por eso la fosfolipasa A2 rompe el enlace en la posición 2 y permite que se libere el ácido araquidónico, que es el que entra como un sustrato. ¿Cierto? Por eso las fosfolipasa 2. Esta fosfolipasa, entonces, puede estar, si yo destruyo una célula, le hago pedacitos, tiras, esta fosfolipasa está en unos granulitos. Por eso el calcio le permite que vaya hasta la membrana. Y ahí degrada al fosfolípido. Pero cuando se rompe, también están los granulitos ahí. Pueden ir a la misma membrana, un pedazo de membrana que encuentren, se junta y fabrica ácido araquidónico, que puede ser inclusive utilizado por otras células que todavía estén completas. ¿Qué más le pasa a la célula? Ya tiene el ácido araquidónico, tiene un sustrato. Pero después de varias señalizaciones, llegan al núcleo y reprimen los genes que producen la COX-2. Entonces, cuando ingresan, le saca la copia del RNA, se traduce en el RNA mensajero a nivel de los ribosomas y forma la COX-2. Por eso dicen, es inducible. Esa no está normalmente, sino en los procesos inflamatorios. Pero básicamente es esta, también así. ¿Ya? Una pequeña diferencia. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ya, eso es lo que ha pasado. Si ya tiene el sustrato, la COX-2 va a hacer lo que saben hacer. Entonces va a llevar a la formación de prostaglandinas. Y como este es un proceso inflamatorio, acá sí hay bastante peróxido. Y estos hacen que esto de peróxido funcione perfectamente bien. ¿Ya? Que se mantenga esta red, que no falle. Cicliza y forma y forma. Los peróxidos mantienen eso. Eso pasa en los procesos inflamatorios. En lo normal de nosotros hay peróxidos para mantener esto, pero muy poco, lo suficiente. No que aquí es abundante. Abundante. En el proceso inflamatorio hay mucho peróxido. Eso es importante para lo que nos vamos a ver más tarde. Entonces, ahí viene el aumento de prostaglandinas, producen vasodilatación, pero ya es de otro tipo. Porque esta vasodilatación que causan las prostaglandinas es porque disminuye la entrada de calcio y aumenta la salida de potasio, entonces hiperpolariza membranas. Entonces, el calcio es necesario para que la musculatura de las arteriolas se contraiga. Como no hay mucho calcio,
se relaja. Es una relación que tarda más esto. Entonces ya acá ya se está dando normal, ¿se dan cuenta? Lo que se inició al principio, ahora ya se mantiene. El proceso inflamatorio está manteniendo esta situación y además tiempo, dura más. Este aumento de la permeabilidad también ocurre. Y hay una cosa, esto, los procesos inflamatorios, va a producir lo que producimos salida, ¿no? Todo de líquido, todo. Pero hay una disminución del dolor, nos empieza a doler. ¿Por qué? Porque en las células, una neurona tiene que transmitir porque produce una despolarización, ¿cierto? ¿Qué es el umbral? Cuando decimos potencial umbral, es la mínima cantidad que necesita para disparar el potencial, ¿cierto? Por eso se llama el potencial umbral. Entonces, si estaba en reposo, como ustedes saben, tiene que ir subiendo hasta que llega al umbral y se produce la entrada, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen estos es simplemente aumentar los cabrillos, digamos, los canales de sodio y potasio, de sodio y calcio. Entonces, la pendiente se hace más rápida. Entonces, se dispara más. Por eso dice, disminuyen el umbral. Más rápido se llega a ese nivel mínimo. Entonces, eso es lo que hace. Y entonces, disminuye el umbral, por eso dicen, y duele, empieza a doler. ¿Ya? Eso también es otra cosa. Además, esta prostaglandina E2 es inducible. Quiere decir que si algunos de estos, inclusive fosfolípidos de grado negativos, otra cosa, llegara a células del sistema nervioso, en el hipotálamo, hacen lo mismo, y producen aumento de la temperatura y se produce la fiebre. O sea, si estas sustancias llegan, se comportarían como pirógenos, ¿cierto? Pero en el sistema nervioso central no hay peróxidos porque la inflamación no está. ¿Está bien? No hay. Pero igualito desencadenan esto. ¿Está bien? Pero no hay inflamación, pero es casi como esto. Y entonces, llegan al hipotálamo anterior, reciben los estímulos, forman la prostaglandina, y todo esto, y la prostaglandina formada, la E2, actúa en receptor en el hipotálamo central y de ahí mandan transmisión nerviosa. ¿A dónde? A los vasos sanguíneos para que se cierren. Entonces evita la pérdida de calor. Manda por fibras hacia los músculos para el genero de contracciones detenidas, que es el escalofrío, ¿cierto? Y eso también genera energía. ¿Está bien? Y manda también por vía nerviosa órdenes a la grasa parda para que se queme. Lo que todo el mundo tiene ahí de cúmulo es grasa blanca. La grasa parda está sobre las clavículas, por el cuello, en la espalda, a veces rodeando a las vísceras. Esa grasa es parda porque tiene muchas mitocondrias, por eso le da el color. Y no está hecha para guardar reservas, sino para quemarse cuando sea necesario. Esa es la grasa que inmediatamente quema y tiene, aparte de las mitocondrias, tiene bastantes vasitos. Entonces, esa genera energía y se calienta la sangre. Entonces, todos esos hechos hacen que la temperatura se eleve. ¿Por orden de quién? De una prostaglandina que se formó en el sistema nervioso central y que parece o prácticamente sería inducida y entonces de tipo, gracias a una COX-2. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Sí, ¿me puedo preguntar? Esto es lo normal y este es el proceso inflamatorio. ¿Quién interviene? La COX-1 acá básicamente, la COX-2 por acá. Pero la COX-2 también la podemos poner acá. O sea que es constitutiva. Está también en los vacíos. Ahí está la COX-2. Entonces,
acá que estamos hablando esto, ¿quién está manteniendo este proceso inflamatorio? La formación de prostaglandinas gracias a una COX inducida y en el sitio de la lesión. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortar la formación de prostaglandinas. Eso es lo que hay que hacer. Porque estas son las causantes de que haya dilatación, ¿me entienden? Hay que cortar. Entonces, efectivamente, pues se hace uso de lo que fueron los antiinflamatorios no esteroideos. Los esteroideos los estudiamos la semana que viene. Y los esteroides son los glucocorticoides, ¿no? Entonces se llaman así, siempre les digo, no sé por qué se llaman, la verdad no la averiguo. Pero siempre les digo, son antiinflamatorios que no son esteroideos. Estos son estudiantes que no son de la Católica. ¿Qué es esa forma? ¿No? Mejor que tomen el nombre propio, no entiendo por qué. Porque es internacional, o sea, no tengo nada que decir. Entonces los antiinflamatorios no esteroideos que se empezaron a dar y fue muy bien. ¿Por qué? Porque inhibían, no sabían de la COX-2, pero el paciente cortaba esto y no tenía estas cosas. Entonces mejoraba. ¿Qué diferencia hay? Se dieron cuenta, me permitió un esquemita, que la COX-1 es así, tiene un tubo, porque esto es el centro activo. Aquí estaría en una parte la parte de ciclo y la otra de los peróxidos, ¿se acuerdan? Decíamos, tiene una parte de ciclo y una de peróxidos. Esta si la alargo es así. Esta es la enzima, tiene como una entrada, un canal, donde el que va a entrar, ¿quién es? ¿Quién es? El ácido araquidónico, ¿no es cierto? Para que lo transforme, ¿no es cierto? Para que lo cambie. Es el sustrato. Entonces, los AINES no selectivos, digamos, son estos. Tienen la forma justo para meterse y trancar el sitio. ¿Me explicó? O sea, obstruyen físicamente, obstruyen el canal. Entonces, se meten a la COX-1 y como son también delgaditos, se meten a la COX-2. ¿Me explico? O sea que al meterse a la COX-2, que era inflamatoria, la trababan y hacía pues su acción antiinflamatoria, iba bien la cosa. Hasta que se dieron cuenta de que esta COX-2 tiene en una posición un aminoácido que es más chiquitito, más chiquito. Esta inducible tiene más chiquito y deja un espacio, un bolsillo, tal como lo dicen en la literatura. Yo me permitió hacer esto. O sea, ¿ven? Este es un tubito, pero este es el tubito más un pedazo, ¿sí? Ese es el bolsillo estructural desde el punto de vista molecular. Entonces, inventaron los COX-5. ¿Qué eran? Son moléculas que además tienen una estructura lateral que viene ese bolsillo. Entonces, ¿qué pasó? Si yo introduzco esto sobre esto, tapa. Pero si yo quiero hacer esto acá, no entra. ¿No es cierto? Ese fue el aparente éxito. Éxito. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se daban los AINES no selectivos, el AINE no selectivo encontraba una COX, ¿dónde hay COX? Por donde hay me meto, porque puedo. Así que no me interesaba esto, pues. ¿Por qué? Porque al hacer esto, al meterse por acá y trabar nomás, no así que pero traba de entrada, entonces se metía a la COX-1 y lo principal, lo más reportado es gastritis por AINES. ¿Por qué? Porque corta a la COX-1 que favorece que se pone el moco protector, ¿cierto? Entonces era clásico, típico.
Eso nos pasó. No sé. Entonces, la rama asociada al uso de estos es gastritis. Típica, ¿ya? Es gastritis. Entonces, aparentemente, ya ¿para qué usamos los inhibidores no selectivos? Eso los quedamos con los COX-5. Es lógico. Si en las inflamaciones se forma la 2, perfecto. Puedo utilizar los COX-5. Entonces se empezó a utilizar COX-5. Pero recién se dieron cuenta de que en los vasos había también COX-2. Entonces imaginemos un vaso y miren quién está por ahí en el vasito. Están los plaquetitos dando vueltas. Entonces cuando encontraba un vasito, ¿qué resulta? Que acá en el vasito se forma la inmunoglobulina I2, prostacilina. Y por acá están dando vuelta ¿quién? Las plaquetitas con su tromboxano. Esta es cualquier cosa y se pegan. Pero el otro, aparte que vasodilata, impide un receptor para que actúe esto y entonces se mantienen en equilibrio, una con la otra. No las deja que las plaquetitas hagan esto, ¿no? Que se junten. Ella misma, la prostaciclina solita, actúa en receptores de plaqueta y no la deja. Sin darse cuenta, cuando empezaron a usar las COX-2, ¿qué pasó? Anularon la COX de los vasos y entonces las plaquetitas quedaron libres. ¿Qué ocurrió? Fenómenos trombóticos, que es lo que hemos aprendido. Eso es lo que pasó. Nos empezaron a ver fenómenos trombóticos. Entonces tuvieron unos con más importancia. Entonces ahí no aguanta la cosa, ¿no? Ahí fue, ahí detuvieron la cosa. Entonces se han sido retirados varios. Entonces, ahora vamos a ver algunas características de lo que somos nosotros. En verdad, cuando ustedes ven los libros, digamos, hay una fórmula de todo. Estos serían los COX-5. Al este lado, pasan así. Y acá están los no selectivos. Se producen daño gástrico. Y estos producen trombosis. Cuando ustedes los ubican, hay unos que son tremendamente lesivos, ¿eh? O sea, agarran muy fuerte al enzima, por ejemplo, del estómago y tiras así. Y así hay unos que se van acercando, tienen un grado, más 1, menos 1. Cuando pasan del 1 al menos, van siendo más selectivos de la COX. Entonces un heterocoxil está más cerca, ¿entiendes? Pero el diclofenaco, por ejemplo, está por acá. O sea, ni para acá, ni para allá. El ibuprofeno también. Por eso el ibuprofeno es el más utilizado. Se vende en cantidades industriales. El meloxicam a la dosis de 7.5 está para este lado, pero si le suben a 1.5 se pasa para acá. Entonces el meloxicam pierde un poco la selectividad si le aumenta la dosis. No que el heterocoxif, esos son francamente así. No hay nada que hacer. Esos nunca van a traer lesión gástrica. ¿Ok? Repetimos. Porque acá vienen ya las cositas más chiquitas. Cuando hay inflamación, hay muchos fibromas. Las COX tienen dos partes. Una que ciclizan y una que actúan con peróxidos que reactivan la enzima para que funcione. ¿Está bien? El ketorolaco. Todo el mundo lo conoce, Dogix. Que se usa para el dolor, ¿no es cierto? Para el dolor. Entonces
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tiene este fármaco que lo hace diferente al resto? Encontraron que tiene una afinidad altísima por la COX-1. Y entonces, ¿por qué sí? Porque se dieron cuenta que en el sistema nervioso central había una COX-1 que permitía aumento de las vías del dolor. Entonces, apenas daba el ketorolaco, llega al sistema y anula ese paso. No es como los opioides, ¿no es cierto? Los opioides cortan otros receptores, lo han hecho con los cortivo. Pero después decían, ¿por qué tanto? ¿Por qué quita tanto el dolor este? Y es que va y anula a la COX-1 en las vías del dolor. Pero como tiene alta afinidad por la 1, la encuentra que es la más, para nosotros la más importante, y la agarra en el estómago. Por eso les dicen, no más de 5 días. ¿Listo? ¿Verás que te lo loco? Una vez más 5 días, porque le hace tiras. De hecho, que le vas a un cuadro de gastritis. ¿Sí? Y también, como esto es vasos, no se olviden que el riñón, la aferente, se dilata por acción de las prostaglandinas. O sea que si yo le doy, y ahí hay 1 y 2, COX-1 y 2, pero si agarro la 1, la cierro, lo voy a dejar sin riesgo, el riñón, ¿cierto? Entonces por eso produce el daño en el estómago y a nivel renal. ¿Ya? Pues no hay que usar más de 5 días. Ese es el ketorolaco. ¿Está bien? ¿Tiene acción antiinflamatoria? No lo usan. Muy lesivo. Más prefiere la cosa. ¿Está bien? La indometacina actúa bien bloqueando, como es estructura delgadita, se mete también a la voz, puede ser un accidente inflamatorio, por eso ves cuando uno inicia con un ataque de gota, le pueden dar indometacina. Pero pasa la barrera hematoencefálica ahí. Y ahí, esta indometacina bloquea receptores de 5-hidroxitriptamina y produce vasoconstricción. ¿Por qué? Pues porque hace lo mismo. Bloquear no deja que se dilate y produce vasoconstricción. Y eso es lo que se ha visto que causa en el paciente mareos, sensación de náuseas, de vómito, está nublado el paciente. Y muchos no quieren. Por eso no se usa mucho. Aparte de que también produce lesión gástrica. Entonces la indometacina está guardadita ahí. ¿Tiene buena acción? Sí, pero trae muchos problemas de este tipo. Son cuestiones moleculares, ¿no? Por eso no estoy un poquito más, un poquito menos. El diclofenaco, el segurito, el ibuprofeno, el diclofenaco. Por ahí. ¿Sirven para quitar la fiebre? Sí, porque si dicen que es 2 y se pueden entrar en el sistema nervioso central, quitan la fiebre, se bajan la fiebre, de verdad. Es cierto, se bajan la fiebre. Pero actúan en el resto. Entonces, cuando van a quitarte la fiebre, van a la COX-2. Pero como se puede meter a las otras, te malogran el estómago y te malogran el riñón. ¿Me explico? Si sirve para una cosa, pues no sirve para la otra. Yo puedo bajar supositorios, ¿no? De diclofenaco, muy chiquitos, supositorios. En bolsa y una serie de cosas. Entonces, por ello puede existir también el paracetamol, que no es un año. No es un año. ¿Por qué? Acá viene el punto. Porque AINE significa antiinflamatorio. Y el paracetamol no tiene acción antiinflamatoria. ¿Por qué no tiene? Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no tiene? Porque se dieron cuenta de que el paracetamol ataca este sitio.
O sea, no es que tranca necesariamente, ¿me explico? No es que obstruye para que el ácido araquidónico no entre. Como él se mete, no entra el ácido araquidónico, sino que sí, pues se mete, va al centro activo, donde está actuando la ciclofilinasa, y traba esta conversión. Pero ¿por qué no puede hacer eso? ¿Por qué no lo hace en los sitios de inflamación? Porque hay mucho peróxido en los sitios de inflamación y mantienen el ciclo. O sea que así lo intoxiquemos, no le va a ganar a los peróxidos, ¿me entiendes? Entonces el peróxido activa la reacción y el otro quiere trabajarla, pero resulta que es muy chiquito. No sirve, así hagamos una tremenda dosis. Muchos, pero todos los peróxidos no le dejan actuar. ¿Entienden? No le dejan. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Que ese paracetamol, si llega al cerebro, al hipotálamo, y encuentra la COX-2 y no hay peróxidos, se mete y la traba así, fácil, fácil. ¿Entienden? ¿Sí? Y entonces, lo que se ha comprobado pues es que el mejor para bajar la fiebre, digamos, es el paracetamol. Y por su acción H1 también ataca, trata de buscar este sitio. Pero en la inflamación no puede, está visto, no se puede. Pero si busca las vías de dolor, ahí no hay inflamación. Ahí también la bloquea, actúa un poquito más chiquito, pero menos potente que el ketorolaco. Pero también produce analgésico. Por eso lo utilizan para analgésico y básicamente para bajar la fiebre. No te hace nada de nosotros. Entonces, para eso sirve. Por eso no es AINE, porque no tiene acción antiinflamatoria. No es un AINE. El metamizol. El metamizol pertenece a una familia de triazolonas que hace muchos años se demostró que producían agranulocitosis. Pero los estudios a partir de 2010, 12, demostraron que eso se produce sobre todo racialmente. Es decir, por eso está prohibido en Inglaterra, en Estados Unidos. Pero nosotros, en ellos se produce casi 2 casos en 20.000, 30.000 veces pacientes. Nosotros encontraron que era casi en 1 a 2 millones. Entonces, no nos hace, digamos, nada. No hay casos así reportados. Por eso ustedes en los hospitales lo encuentran al metamizol. Y Goodman no lo menciona. Ya lo sacaron. Porque no quieren un solo paciente que se presente. Este es muy frecuente por raza, por genes. Y nosotros no. Y es bueno, recontra bueno. ¿Por qué? Porque también quita la temperatura. Hace básicamente lo que hace el metamizol. Tú en este sitio encuentras limpio, pasa fácil, llega y lo quita. Y también se copia, puede quitar el dolor por meterse a las vías del dolor. Y además, esto es lo que también lo hace tremendamente útil. Por eso cuando uno sale de esa cirugía, ya le ponen, ¿no? Ya le están colocando su metamizol para que le quite el dolor. Y también cuando uno llega, porque este metamizol se ha comprobado que disminuye el calcio en el músculo de las vísceras huecas. ¿Por qué digo vísceras huecas? Porque ahí es donde hay contracciones. Un cólico, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahí hay contracciones. Entonces, al bajarle el calcio, no tiene fuerza, pierde las contracciones. ¿Cuándo es útil? Por ejemplo, un cólico renal. Cuando está bajando un calculito, aparte de obstruir, hay peristalismo aumentado y eso duele. Eso duele. Entonces, al darle esto, le quita el espasmo y le quita el dolor. Cuando hay un cólico de vías biliares, porque se clavó un calculito también, entonces quieren quitar ese espasmo. Yo le puedo quitar el dolor con un opioide. Total, a mí no me interesa dónde viene, le doy un opioide y quito. Pero los opioides, como ya han estudiado con los ojos, digo, contraen el esfínter
de Oddi. Y entonces peor, traban todito, ¿no? Porque no dejan nada que se evacúe. Entonces actúa como espasmolítico, inclusive para cólicos intestinales. Entonces por eso llega uno que tiene fiebre, ¿qué le ponen? Metamizol. Pero como produce espasmo de musculaturas ahí, pero también puede agarrar por un vasito. El músculo de un vasito y lo abre. Por eso el metamizol, cuando se da, se administra en Volutrol por lo menos en media hora. Porque si no le dan, pone rápido un metamizol y le baja la presión arterial y le colapsa al paciente. ¿No? Por eso el metamizol se lo da inmediatamente en Volutrol y se lo empieza a pasar. Entonces el paciente está con fiebre, le baja inmediatamente porque llega perfectamente bien, le quita el dolor y si viene con los espasmos le colocan esto inmediatamente y perfecto. Por eso es tan utilizado en los hospitales y no se reportan casi casos de algunos nuestros, ¿no? Entonces ese es el famoso metamizol positivo. ¿Qué pasó con la aspirina? La aspirina es un antiinflamatorio. Pero la aspirina, para que tenga un efecto antiinflamatorio, más o menos 3 gramos al día. Y si su efecto tóxico más o menos está en 5. Quiere decir que si un terapéutico es 10. Entonces, no se usa. No se usa como antiinflamatorio. ¿Para qué? Pues si hay el peligro de que se intoxique. Ya por eso la aspirina tuvo su tiempo. Ya no. ¿Puedo utilizarla para dolor, para la fiebre? Sí puedo. Pero yo la pondría, por ejemplo, por acá, aspirina. O sea, produce mucho daño gástrico. Entonces mejor uso otros, pues, ¿me entienden? Pero ¿qué encontrar? Ustedes saben que del intestino recogen las venas del sistema porta. Lo lleva al hígado, ¿sí? ¿Eh? Cuando un fármaco que está acá, el ácido acetilsalicílico, pasa y llega al hígado, el hígado pues lo descompone. ¿No es cierto? Entonces se dieron cuenta que cuando está como ácido acetilsalicílico, aspirina es el nombre comercial, no del laboratorio Bayer. Pero ya, tan trillado que ya está en la literatura. Entonces, cuando la aspirina se absorbe, acá en estos sitiecitos de porta hay plaquetitas que están pasando. Y como ácido acetilsalicílico es capaz de anular su COX. Como la plaquetita nació con una sola COX, por decirles, no tiene núcleo, no tiene capacidad de producir nada, justo se pone la aspirina y bloquea su COX. Es un aminoácido, pero en forma irreversible, se le pega y no lo suelta más. Eso justifica que tenga acción antiagregante plaquetaria. ¿Estos pueden tener acción antiagregante? Sí, pero son reversibles. Entonces, si pudieran meterse en la plaqueta, la traban un momento, pero después se regresan y hasta libre otra vez la plaqueta para coagular, ¿entienden? Para agregarse. Vuelven otra vez, ese es no que está, y ahí viene el cuento. ¿Cuánto necesitamos? 80, 100 miligramos. Con eso, agarra las plaquetitas que pasan por ahí. Y ya quedaron de por vida, ¿no? Duran 10 días, no son las plaquetitas, ya anuladas. Al siguiente día le vuelvo a dar, agarro otras que todavía y las va anulando, ¿me entiendes, no? Porque si llega más acá, una que puedes ya perder. ¿Para qué pasa si le doy 500? Le doy 500 miligramos, no los 80, 100. Han visto que esa cantidad es suficiente para lo que lo. Y cuando llega lo poquito que llega al hígado, va a salir. Ya no hay más. ¿Entiendes? Ya no hay más. Si le doy 500, le gana. Entonces le va a ganar en la pasada al hígado y va a irse a la circulación. Y si le va a la circulación, puede ir y anularla la I2 en los vasos. ¿Entiendes? Y la I2 es necesaria justamente pues, para
para que evite que las plaquetitas que están pasando por ahí se agreguen, ¿no es cierto? Entonces no nos interesa que tenga vía sistémica, ¿no? Solamente este pedacito. Por eso usan esas dos patitas. Por eso llaman cardioprotector, lo que nos estudió Chirino. Pero eso no significa, como usted ya lo estudió con el doctor Valdés, la plaqueta puede agregarse por varias vías más, ¿no es cierto? Varias vías más. No significa que porque le he bloqueado la vía de la COX ya no la anule. No, está bien que la anule por situaciones ahí como ahora, que están normales, estoy previniendo. Pero si hubiera una situación en la que se necesita que se agreguen las plaquetas, utiliza las otras vías y se agregan. De hecho, que se agregan. ¿Entienden? Entonces, esta es una para prevención. Entonces, cuando un paciente ha tenido accidente cerebrovascular, un infarto, ¿no? ¿Se acuerdan? Decíamos hay que darle antiagregante plaquetario. Esa es la tal experiencia. Entonces, actualmente, solamente se lo usa para eso. Básicamente. Porque tengo otros, pero. Tal vez acá que naproxeno se justifica. Naproxeno para enfermedades crónicas porque se da 1 o 2 veces al día. Entonces tiene acción prolongada. Tiene acción prolongada. Naproxeno tengo. Hay varios, ¿no? Eso ya depende de los reumatólogos, pero es un montón. Estamos hablando básicamente de unos prototipos. ¿Qué pasó con los coxígenos? En realidad, el Celecoxib es el más utilizado, un poco más barato también. No es, su efecto, sin embargo, se hace más o menos a las 2, 3 horas, no diría hasta 3 a 4 horas. Y a veces hay que darlo cada 12 horas. Pero el Celecoxib hace efecto en 1 hora y puede durar inclusive un día. Tiene su ventaja. Actúa rápido y todavía dura más. ¿Ya? Atrapa mejor a la COX-2. Las menos bueno. Es como un ketorolaco. El ketorolaco atrapa inmediatamente. Porque ¿dónde hay la COX-2? También está metida en los vasos. En realidad, los problemas no son al inicio. Excepto el ketorolaco les dice 5 días, ¿eh? Punto, ¿no? Pero esto se ve más cuando el tratamiento es prolongado. Porque ahora hay nuevos medicamentos, ¿no? Cuerpos monoclonales. Pero la gente que tiene un problema de artrosis, artritis, espondilitis anquilosante, bursitis, toma antiinflamatorio. Lo está tomando pues, crónicamente, entre comillas, no siempre toma su antiinflamatorio porque tiene dolor de la rodilla. ¿Me explicó? Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Si empieza a tomar estos, lo primero que van a hacer es cerrarle el riego al riñón. ¿Sí? Uno que toma lo puede llevar a una insuficiencia, porque está cerrado el vasito, No le deja que actúe la prostaglandina. Cerrado el vasito. Por eso se acordarán ahora por qué se oponen a esta reacción de los IECAS. Los IECAS, ¿qué hacían? Impedían que se formen la angiotensina 2, porque cerraba vasos. Entonces, como yo usaba un IECA, ya no sirven, debe abrirse. Pero si estoy con IECA, se vuelven a cerrar. ¿Me entienden? Porque no la deja actuar la prostaglandina. Por eso, estos se oponen a la acción de los IECAS. ¿Sí? O de los SARA-2, lo mismo. Entonces le puede causar daño, pero hay otra cosa más. Las papilas renales tienen poca irrigación y como básicamente no deja que se abran las arteritas, las mantienen cerraditas y producen necrosis papilar con el tiempo. Entonces, esta es la nefropatía orais. Al principio puede ser por falta de riego y la segunda porque necrosan papilas. Entonces es a largo tiempo. ¿Ya? Aparte el estómago, ¿no? Por eso dice, si vas a tomar por mucho tiempo, mejor que te doy, como que va a ser de cada 2 semanas, un protector gástrico, que es el omeprazol, para que baje el ácido y te aguante. ¿No es cierto? O bien una prostaglandina, porque lo que está buscando es una prostaglandina. Entonces ya veremos qué prostaglandina le vas a dar, ¿no es cierto?
no, porque está grandito. Entonces viene para proteger esto, cuando tú no tienes que usarlo por largo tiempo. ¿Y qué pasó con estos? A largo tiempo también se vio fue el problema. Cuando empiezan a tomar, sobre todo si tienen como comorbilidades el paciente, la cosa se pone seria. ¿Por qué? Porque le está aumentando la capacidad de provocar trombos, ¿sí? Entonces, si ya tiene algunos problemas de claudicación por estancia de las arteritas, de repente algunos otros problemas, y si se va a formar trombos, la cosa se pone riesgosa, ¿entiende? Entonces, a largo plazo, eso es lo que hay que creer. Además, este también produce hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, son cosas, pues lo que más se usa es el celicoxib. Si yo sé que un paciente tiene una gastritis, algo, no le voy a dar pues esto. Ya sé que tiene antecedente y yo sé que le va a causar daño. Entonces, utilizaré uno de esos. ¿Este produce daño renal? Sí, también. Porque ahí hay COX-2 también. ¿Entienden? Entonces, más o menos. Estos para los dolor crónico, para el dolor agudo nada más, antiagregante plaquetario, para todo lo que son los espasmos en temperatura inmediatamente. ¿Por qué? Porque se pueden administrar inclusive por vía parenteral. Estos no. ¿Ya? Estos no. Entonces, como se van a usar por uso crónico, entonces quedan ahí estándole a la vez. ¿Ya? Entonces, generalmente existen esos. Yo les pregunto, ¿estos podrían bajar la fiebre? Los OXI podían bajar la fiebre. Si es una COX-2 la que ha formado la causante de la fiebre, sí me podría. Pero se tardan como 3 o 4 horas en bajar. Y nadie va a esperar 3 o 4 horas en bajar la temperatura, pues no. Cuando el paracetamol lo puede hacer sumamente rápido, o el metamizol, ¿me entienden? Inclusive estos pueden bajar más rápido. Entonces, por eso podría, sí, pero no se usa. ¿Ok? Si van ahora y viajan al Brasil y se bajan del avión, les da un golpe de calor, porque están en 32 grados, 33, y les dan un golpe de calor. ¿Por qué no sirven los AINES? Porque lo que pasa es que es como si lo metió un horno, ¿no? Hay mucho calor, pero no puede evaporar. No puede, muy rápido, el cambio ha sido brusco, lo metí y se ha bajado un horno. Entonces, el calor lo empieza, le empieza a subir la temperatura, pero él no puede disipar tan rápido. Y esa suba lo lleva a 41, 40 y lo puede matar. ¿No es cierto? Porque solamente tiene que quitar la fiebre que se produce por pirógenos. El pirógeno va a hacer que se forme prostaglandina. Va a haber COX, ¿no es cierto? Esas sí yo la puedo quitar. Pero si un golpe de calor no lo quito, pues no sirve, ¿me entienden? Habrá que meterlo en agua fría, en hielo al paciente. Pero entonces no quita, solamente quita los que son generados por pirógeno. ¿No es cierto?